luego quiero dar las gracias a todos. Cuando César y Ana me propusieron, y luego Luis, dar una charla de anemia en pacientes con insuficiencia renal en Segovia, en el Colegio de Médicos, la verdad es que me pareció muy interesante porque era un tema que realmente faltaba, ¿no? Y un tema de mucho interés. Luego, además, la gente de Before me comunicaron que venía José Luis Corriz a dar la charla, a dar la segunda parte, pues todavía me gustó muchísimo más porque es un lujo tener aquí a José Luis Gorriz y es un placer estar compartiendo ponencia con él. Y además, pues que todos sepáis que José Luis es la persona que más se preocupa por los nefrólogos en España. Es la persona, es el secretario de la SEM y probablemente es la persona que más curra porque los nefrólogos en España estemos bien formados. Bueno, yo voy a dar una primera parte de introducción a la anemia en el paciente con insuficiencia renal y luego José Luis pues va a entrar un poquito más en el manejo del hierro. El objetivo de la charla va a ser eso, destacar un poquito la importancia de la anemia en el paciente con insuficiencia renal, hacer una aproximación diagnóstica del tratamiento de la anemia y luego pues comentaros un protocolo que llevamos haciendo durante años en Segovia, llevamos casi pues desde el año 2003, 10 años, que está funcionando bastante bien y bueno, pues que en un momento dado pues puede servir de experiencia para otras provincias como ya. Bueno, ¿qué decir tiene? Que la anemia consiste en un descenso de la cantidad de hemoglobina sérica. En la práctica clínica se acepta que existe anemia cuando los niveles de hemoglobina están bajos, que según las guías de práctica clínica, según la Organización Mundial de la Salud y las guías europeas de cardiología, pues se define como menos de 13 gramos de hemoglobina en hombres y menos de 12 en mujeres. No sé si estoy bien estructurada aquí. En cuanto a la etiopatogenia de la anemia de la insuficiencia renal crónica, pues decir fundamentalmente que es multifactorial. La primera causa es el déficit de eritropoyetina, pero luego existen miles de causas de anemia en pacientes con insuficiencia renal. La segunda causa que destacaría yo también es el déficit de hierro, porque realmente estos pacientes desde el diagnóstico o incluso antes del diagnóstico van a tener necesidades continuas de hierro. La insuficiencia renal crónica, destacar que es una enfermedad inflamatoria, tanto antes de diálisis y sobre todo en pacientes que se dializan. Y bueno, todos estos pacientes van a tener múltiples comorbilidades, van a tener también tendencia al sangrado, a la hemólisis, la vida media de los hematíes está acortada. Y la inflamación per se va a inducir un aumento de la hepcidina, que es una proteína sintetizada en el hígado que une un poco el proceso de anemia y de inflamación. Es decir, que en el fondo la etiopatogenia de la anemia de la insuficiencia renal crónica es mixta y tenemos que enfocarlo también desde ese punto de vista. Es muy interesante el tratar este tema porque muchas veces a la consulta de los nefrólogos nos llevan pacientes para diagnosticar anemia porque la gente que los envía se piensan que es por la insuficiencia renal de forma clara. En cuanto al diagnóstico y la evaluación de la anemia, pues todas las guías destacan que esto es lo básico que tenemos que pedir para diagnosticar anemia, ¿no? Un hemograma con todo, hemoglobina, hematocrito, volúmenes, etcétera, reticulocitos. El metabolismo del hierro es imprescindible estudiarlo. Tenemos muchos parámetros para valorar el metabolismo del hierro. Hay algunos que ahora incidiré en ellos que son un poquito más sensibles que otros, pero vamos, básicamente las guías recomiendan ferritina, hierro, transferrina y señalo el índice de saturación de transferrina. Hay otros que a veces se utilizan, aquí los hemos utilizado, como son el porcentaje de células crónicas, la hemoglobina reticulocitaria, medir la inflamación también es importante, y la hepcidina, que en la práctica clínica sería un parámetro muy valioso a tener, pero en la práctica clínica, pues por lo menos aquí en España yo creo que se utiliza poco. Fundamental es destacar pérdidas intestinales, sobre todo si hay hipocromía, y analizar también la vitamina B12 y el ácido fólico, sobre todo en los pacientes puestos en diálisis, que generalmente pues, está bajo y no es una causa infrecuente de anemia. ¿Por qué destaco el índice de saturación de transferrina? Porque probablemente para nosotros sea el
el parámetro más sensible de deficiencia de hierro. Luego lo vamos a comentar más detenidamente cuando señalemos las cifras en las que nos debemos ver. Como he destacado antes, pues la insuficiencia renal es una enfermedad inflamatoria, y la anemia per se es una anemia de trastornos crónicos, es una anemia normocítica, normocrónica, hiporregenerativa, porque se produce una disminución de eritropoyetina. Me parece que he cargado no sé si he cargado una que no es correcta, una presentación que me faltan algunos de. Y bueno, al ser una enfermedad inflamatoria, pues se van a producir cierta síntesis de epidina, y la epidina a su vez va a unir la inflamación y la anemia. ¿Y qué va a hacer la epidina? La epidina va a disminuir también la absorción de hierro y va a impedir que el macrófago de alguna manera libere hierro, ¿no? Pero existen armas terapéuticas para reducir esta epidemia, como son la administración de hierro parenteral, la administración de estimulantes de la eritropoiesis y también la administración antiinflamatoria, de todo lo que disminuye no antiinflamatorio, no esteroides, todo lo que disminuye la inflamación. Para entender la clínica que puede dar la anemia, es importante saber que la eritropoyetina no solamente aumenta la síntesis de hemoglobina, sino que tiene otras acciones pleiotrópicas. Tiene una acción, aparte de su acción hormonal, tiene una afinidad elevada por los receptores que se expresan en las células eritroides y en las neuronas también. Tiene una actividad antiapoptótica y citoprotectora, tiene una actividad antiinflamatoria y antioxidante, y tiene un efecto directo neutrófico. La anemia, aunque esta diapositiva sea muy farragosa, simplemente es para decir que la anemia es un factor de riesgo cardiovascular. Más. ¿Y por qué es un factor de riesgo cardiovascular? Nuestros pacientes se mueren fundamentalmente de infartos, de cardiopatía isquémica y de alteraciones cardiovasculares. ¿Cuál es el impacto de la anemia sobre la función cardiovascular? Pues la anemia va a producir un aumento del gasto cardíaco, va a producir una demanda de oxígeno tisular, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la actividad simpática a su vez produce vasoconstricción renal, se activa el sistema renina-angiotensina, aumenta la reabsorción de agua y sodio, y en pacientes que generalmente tienen un corazón delicado, ¿no? Aumenta el gasto cardíaco y se dispone al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Esta sobrecarga de volumen a la larga, ¿qué va a decir? ¿Qué va a producir? Hipertrofia ventricular. Muchas veces nos encontramos pacientes con mucha frecuencia ingresan con insuficiencia cardíaca y tienen anemia, pero también tienen insuficiencia renal. La insuficiencia renal es también un factor de riesgo tanto de anemia como de desarrollo de insuficiencia cardíaca. De hecho, ya hay estudios clásicos de New England del año 95 que destacan que casi el 60% de los pacientes que ingresan en hospital por insuficiencia cardíaca tienen anemia. Muchos de estos pacientes probablemente tengan insuficiencia. Y en este artículo reciente también queda esto constatado. Es un estudio donde analizan la morbilidad, o sea, la incidencia de mortalidad en pacientes que ingresan en un hospital con insuficiencia cardíaca, y encuentran que los factores pronósticos de mortalidad en estos pacientes, entre los que se encuentran, tenemos la anemia y también pacientes que tienen una creatinina plasmática elevada. Pacientes que tienen anemia y insuficiencia renal fallecen. Y sobre todo la anemia tiene más impacto en pacientes con infección de eyección pasiva, pacientes de la mortalidad. La anemia también es una causa de deterioro cognitivo en pacientes con insuficiencia renal. Hay miles de factores también que influyen en este deterioro cognitivo. Es muy frecuente el deterioro cognitivo en pacientes con insuficiencia renal crónica, sobre todo en diálisis, y es un factor que predispone al deterioro cognitivo. En definitiva, el impacto clínico que va a tener la anemia pues es muy importante en nuestros pacientes. Deterioro de calidad de vida, aumento del riesgo cardiovascular, deterioro neurocognitivo, impotencia, hay muchos estudios de calidad
calidad de vida que reciben, deterioro de la función renal. La anemia, pues eso lo encontramos día en los hospitales, que pacientes con aumentos de creatinina, que a veces con la transfusión mejora mucho la función renal. Aumenta el número de hospitalizaciones, mortalidad y sobre todo produce mucha sintomatología. Todos tenemos experiencias que a un paciente con disnea o con mucha fatiga, con pérdida de apetito, le transfundes y le das la vida, le metes el filete dentro del cuerpo, ¿no? Entonces produce fatiga, anorexia, pérdida de fuerza y un deterioro funcional muy importante. Y hay muchos estudios que indican que el tratamiento de esta anemia con estimulantes de eritropoyetina produce muchísima mejoría funcional en pacientes con insuficiencia renal crónica, tanto en diálisis como en pacientes en todas las esferas, tanto en la esfera funcional como en la esfera. Cualquier mejoría, este es un estudio muy interesante de Nephrology Transplantation, donde nos indican que cualquier mejoría en los niveles de hemoglobina influye sobre la mejora en la fatiga, tanto en los pacientes en diálisis como con el grupo lácteo. Cualquier mejoría, pues siempre. Los pacientes trasplantados también con frecuencia tienen anemia y necesitan un tratamiento específico, que prácticamente pues es el de pacientes con insuficiencia. Bueno, ahora quería comentar un poquito, recientemente han salido 2 guías de consenso, una las digo, que son unas guías pues, con las que nos regimos a nivel mundial todos los nefrólogos, y luego afortunadamente tenemos unas guías, ha salido una guía de consenso sobre la enfermedad renal crónica, en la que participan, yo creo que son 10 sociedades, 10 sociedades científicas, y bueno, pues nos hemos puesto de acuerdo en algunos temas, en bastantes temas inherentes a la insuficiencia renal crónica, como son el manejo de enfermedad renal crónica en diabéticos, el manejo de hipertensión, el manejo de la progresión de la insuficiencia renal. Y uno de los temas que tocan estas guías es el manejo de la anemia en pacientes con insuficiencia renal. Voy a comentar un poquito las guías en conjunto porque llegan a las mismas cosas. Todos estamos de acuerdo que el mejor manejo de la anemia se obtiene con el hierro y con los agentes estimulantes de la dieta. He comentado, el origen suele ser mixto y hay que tener en cuenta otras cosas. Pero la incidencia de anemia, o sea, el tratamiento de la anemia va a ser diferente dependiendo de los estadios de la insuficiencia renal. La mayoría de la literatura describe que en pacientes en estadio 1, en estadio de la enfermedad renal crónica, la incidencia de anemia es menor de 10%. Pero ya pacientes en estadio 3, la incidencia de anemia secundaria en insuficiencia renal crónica ronda en torno al 20 al 40%. Y ya cuando es en estadio 4 es del 50%. O sea, prácticamente la mayoría de los pacientes tienen anemia, y en estadio 5 y en diálisis, pues la mayoría de los pacientes la presentan. Con lo cual, en el documento de consenso de la enfermedad renal crónica, con todas las sociedades participantes, pues se llegó a la conclusión de que bueno, que en todos los estadios de la enfermedad se debe detectar anemia, pero sobre todo con más ímpetu en pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica estadio 3. Pacientes ya con estadio 3, pues estas son las recomendaciones en cuanto a atención primaria y nefrología. Atención primaria, pues por ejemplo, controlar factores de riesgo asociados, detectar progresión de insuficiencia renal, vacunar frente a poco influencia de virus C, detectar ya complicaciones de la insuficiencia renal crónica, y entre las complicaciones la aparición de anemia y la aparición de trastornos En cuanto a la frecuencia de evaluación de la anemia cuando se detecta, pues lo que dicen las guías internacionales, pues en pacientes antes del estadio 3, pues como mínimo un hemograma y una analítica de hierro mensual. Pacientes con estadio 3, pues a 4 y 5, pues como mínimo 2 veces al año, y en estadio 5 y ya cuando están en diálisis, pues como mínimo. En pacientes en diálisis ya se recomienda una evaluación mensual de la anemia, y bueno, las valoraciones cada vez
parcialmente son corregibles y que además pueden estar asociados al déficit de eritropoyetina y que en un momento dado, en pacientes que están con eritropoyetina y hierro, pueden ser factores de resistencia a dicho tratamiento, pues se señala también así. La causa más frecuente es el sangrado. O sea, siempre que valoremos, que sospechemos un paciente que tiene anemia secundaria de insuficiencia renal crónica, hay que descartar otras causas. Hay que hacer un estudio de anemia en condiciones. Pero si encima están bien tratados y no responden a dicho tratamiento, pues hay que volver a revalorar esta anemia. Hay que descartar ferropenia, hay que descartar sangrado, hay que descartar infecciones o otras causas. En conjunto, las guías dicen que en cuanto al uso de hierro intravenoso, es que los niveles de ferritina deben estar por encima de entre 100 y 500. En pacientes en diálisis hasta 800 recomiendan para que haya una buena respuesta a los agentes eritrocitóticos y que el índice de saturación de transferrina debe estar entre un 20 y un 50%. Estos son los parámetros más utilizados que recomienda la ciencia. Los objetivos terapéuticos pues deben estar entre 10 y 12 gramos. Ahora explicaremos por qué no menos y por qué no más. Y en cuanto a lo que el documento del consenso señala, es que en atención primaria, los pacientes que ya tengan una insuficiencia renal crónica del estadio 3 con una hemoglobina menor de 10, entre 10 y 11, deben ser remitidos a nefrología para el tratamiento. Estos pacientes en primaria, si no tienen una hemoglobina por debajo de 10 y no tienen una ferropenia muy severa, pues tienen un índice de saturación de transferrina por encima de 20, incluso se pueden manejar un poquito con hierro oral. Pero ya en este punto, generalmente estos pacientes van a necesitar hierro intravenoso. Con lo cual, en cuanto al uso del hierro en tratamiento de la anemia de insuficiencia renal crónica, pues se recomienda estudio el metabolismo antes y durante el tratamiento. Señalar que la ferropenia inicial es la principal causa de resistencia a los agentes eritropoyéticos. Es mandatario antes de iniciar el tratamiento con estos agentes tener buenos depósitos de hierro, porque si no es un gasto inútil y no van a responder. ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento con hierro en estos pacientes? Cuando la ferritina está por debajo de 100 y cuando el índice de saturación está por debajo del 20%. Os extrañará porque en los datos de laboratorio la ferritina, la ferropenia en cuanto a ferritina, generalmente es por debajo de 60. No, en estos pacientes es cuando está por debajo de 100. Y generalmente el índice de saturación de transferrina nos va a ayudar muchísimo mejor que la ferritina para diagnosticar esta ferropenia. ¿Por qué? Porque la ferritina muchas veces es un reactante de fase agudo y en pacientes con infecciones o con alteración hepática pues puede interferir. Entonces, las guías de consenso ha llegado a la conclusión de que el mejor parámetro para definir ferropenia es el índice de saturación de transferrina. En cuanto a la estimación del déficit de hierro, teniendo en cuenta los parámetros de monitorización, podemos encontrar dos situaciones. Un déficit absoluto de hierro, que es cuando hay una depleción de las reservas de hierro. Generalmente eso se manifiesta cuando la ferritina está muy baja y el índice de saturación también lo está. Pero a veces tenemos un déficit funcional de hierro, es decir, el macrófago y el sistema retículo endotelial es incapaz de sacar hierro a torrente sanguíneo, ¿no? Esto se puede manifestar bioquímicamente con una ferritina normal y un índice de saturación. Esto no quiere decir que de tener una ferritina normal que nos quedemos quietos. Tenemos que administrar, reponer estos depósitos y fijarnos en el índice de saturación. El uso de agentes eritropoyéticos para el tratamiento de la anemia, siempre que se inician debemos descartar todas las causas posibles de anemia antes del tratamiento, incluyendo, como ya he señalado, el déficit de hierro y los estados inflamatorios. Hay que valorar muy bien los riesgos y beneficios de tratar la anemia, porque el tener un hematocrito alto no está exento de riesgos. Entonces nos hemos dado cuenta a lo largo del manejo de estos agentes, sobre todo en pacientes con accidentes cerebrovasculares, y luego explicaré por qué, en pacientes hipertensos, porque a veces la administración de estos agentes produce hipertensión, en pacientes que tienen
una fístula funcionante no nos podemos permitir tener un hematocrito muy alto porque se puede parar. También especial precaución recomienda las guías en pacientes con neoplasias activas o historia de neoplasias. ¿Por qué? Porque en el tratamiento oncológico de la anemia, en estos estudios, en pacientes que utilizaban dosis muy elevadas de estos agentes eritropoyéticos, pues se vio que había más neoplasia activa. ¿Por qué se recomienda estas recomendaciones, tener especial precaución en diabéticos, en pacientes con accidentes? Pues sobre todo en base a este estudio. El estudio TRI puso un antes y un después a saber que tenemos que ser muy cautos a la hora de tratar a estos pacientes. Este es un estudio que se hizo en pacientes diabéticos con insuficiencia renal crónica estadio 3 y con el objetivo de valorar la supervivencia y los eventos cardiovasculares que ocurrían en pacientes tratados con agentes eritropoyéticos y en pacientes que no se tratan. Es un estudio random. Entonces, lo que se vio en este estudio que la incidencia de accidentes cerebrovasculares en pacientes diabéticos en tratamiento con darbepoetina era más elevada que en el grupo control, pacientes que no eran tratados con hierro o con transfusión. Entonces, hay que ser muy claros. Luego se vio, en su análisis que se había visto hecho de este estudio, que los pacientes que se morían en el grupo tratado eran pacientes que recibían dosis muy altas de darbepoetina. Pero lo curioso de este estudio también, que también nos llegó a pensar, a hacernos reflexionar, es que a lo largo de los 2 años, los pacientes que eran tratados con darbepoetina, pues tenían una hemoglobina más alta, efectivamente, que los del grupo placebo, pero los del grupo placebo a lo largo de los 2 años casi alcanzaban el objetivo terapéutico. ¿Eso por qué? A veces estos pacientes eran más trascendidos, ¿no?, que esto. Tenía más incidencia de transfusiones, pero probablemente que probablemente estos pacientes simplemente tratados con hierro y transfusiones conseguían una hemoglobina aceptable. Necesito reflexionar de que probablemente tenemos que optimizar muchísimo más el tratamiento con hierro en pacientes que están en tratamiento con agentes. Bueno, ¿cuándo iniciar estos agentes eritropoyéticos? Pues las guías recomiendan que en pacientes con insuficiencia renal crónica con hemoglobina mayor de 10 no debemos iniciar tratamientos con ellos. Se debe iniciar en pacientes con insuficiencia renal crónica con hemoglobina menor de 10, pero de forma individualizada. Y sobre todo en diabéticos ser cautos y no iniciar así a la ligera en pacientes que han tenido antecedentes de accidentes cerebrales. Y en estadio 5 se debe iniciar desde pacientes que ya están en diálisis, pues cuando la hemoglobina está entre 9 y 10. Sin embargo, pues nosotros los nefrólogos a la hora de tratar a estos pacientes siempre tenemos en cuenta pues las actividades que lleva el paciente, la calidad de vida. Hay pacientes pues que no se mueven de la cama, hay pacientes que no se mueven, hay pacientes que son los trabajadores activos que quizás necesiten pues niveles. Pero bueno, eso ya se valora de forma individual. Este estudio también, este metaanálisis, nos viene a decir que, bueno, que tampoco tener una hemoglobina por encima de 13 en nuestros pacientes con insuficiencia renal nos aporta grandes beneficios, al contrario, ¿no? Aquí hicieron un metaanálisis donde analizaron las ventajas de los pacientes que tenían una hemoglobina mayor de 13 y versus 10 gramos, ¿no? Y vieron que las ventajas no eran tan relevantes, al contrario, los pacientes que tenían una hemoglobina más alta tenían más incidencia de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares y mayor incidencia de hospitalización. En cuanto al tratamiento de mantenimiento con agentes eritropoyéticos, pues se recomienda pues en general tener una hemoglobina diana entre 11 y 10. Pero bueno, individualizar tratamiento. ¿Qué agentes se utilizan? Siempre habéis oído todos el tema de la eritropoyetina, la prensa y bueno, prácticamente pues casi todo el mundo conoce lo que es la eritropoyetina, ¿no? Pero hay tres disponibles. Los agentes eritropoyéticos de acción corta, como son la EPO-alfa, la EPO-beta, en la analogía también la EPO-zeta, los estimulantes de eritropoyesis de la reacción, como son la darbepoetina, cera, que aquí en España no hay, y luego
importante, voy a contar un poquito la experiencia que tenemos en Segovia con el hierro intravenoso. Pero sobre todo, dirán, ¿qué interés tiene el hierro intravenoso en Segovia? Pues el interés es que desde hace 10 años, un poquito más, el hierro intravenoso se pone por vía ambulatoria. Y esto a nosotros nos puede parecer una cosa muy natural, pero la verdad es que cuando sales y hablas con otros compañeros, pues la mayoría de la gente va a las unidades de hospital de día a administrarse el hierro intravenoso. Bueno, simplemente sin señalar pues, que el área de Segovia ya sabéis que dispone de unos 150, no sé cómo estará ahora la cantidad de gente que vive aquí, pero unos 150.000 habitantes, tiene un complejo hospitalario, hay 3 centros de salud urbanos y 14 centros rurales, no sé si habrá cambiado la cosa. Nosotros en diálisis tenemos una media de unos 89 pacientes en diálisis, contacto con el centro periférico, y disponemos de una consulta de ERCA, de tratamiento de diálisis. Recientemente hemos abierto una consulta de investigadora, hay una consulta monográfica de trasplante, que prácticamente estos pacientes también son pacientes con insuficiencia renal, muchos de ellos, porque tienen las mismas necesidades que los pacientes de ERCA. Hay una consulta general y una consulta de diálisis. La necesidad de tratar con hierro intravenoso en pacientes de prediálisis y diálisis peritoneal en su día condicionó pues, un aumento de carga notable, sobre todo para la enfermería, porque inicialmente en el año 97 no existían hospitales de día y los pacientes ponían el hierro o en la unidad de agudos o en la unidad de diálisis peritoneal, ¿no? Y estos pacientes se tenían que desplazar de forma frecuente. Esto aumentó con el tiempo la carga de asistencia, fue muy importante, sobre todo para la enfermería, y donde se traían las analíticas, se ponía el hierro. Entonces existía el gluconato de hierro, también existía el hierro sacarosa. Se tenía un poco de miedo al principio, porque sobre todo las enfermeras antiguas tenían un poco de miedo, porque habían utilizado el hierro de estrano. Nosotros, yo creo que llegué en la residencia a ponerlo y ya, entonces tenían un poquito de miedo por el tema de las reacciones anafilácticas, de hipersensibilidad, de las hipotensiones. Pero bueno, luego ya cuando llegó el hierro gluconato y el hierro sacarosa, pues se dieron cuenta que la verdad es que no había ni dificultad a la hora de poner el hierro, no había efectos secundarios. Eso animó mucho a poner en marcha el tema de la administración de hierro. Yo creo que he cargado otra presentación. Bueno, entonces tuvimos un protocolo de administración de hierro, fue el primer paso, ¿no? Que constaba de 3 partes. Una parte donde se hacía un test de tolerancia de hierro intravenoso, todo esto está escrito en 3 o 4 folios, ¿no? Y luego la segunda parte es el protocolo de administración de hierro. La tercera parte pues, era la parte que iba para farmacia y el ejemplar para el centro de salud. Entonces, bueno, el paciente venía a la consulta, indicaba su tratamiento con hierro, se hacía el test de tolerancia, se sigue haciendo el test de tolerancia, se hace en el hospital, se hace en el servicio de nefrología. Si al paciente le sienta bien el hierro, pues se hace una receta para farmacia. Farmacia le da el hierro equivalente para un mes y se dan una serie de instrucciones al centro de salud con un protocolo que es establecido y allí le administran el hierro intravenoso. Y cuando al paciente le falta el hierro, pues viene a farmacia con otra receta y se pone las dos. Entonces, este protocolo se presentó en la dirección del hospital, en la dirección de enfermería del hospital, en la dirección de enfermería de atención primaria, porque iban a ser las enfermeras de atención primaria que lo iban a poner, se acepta y es presentado a los distintos centros de salud, y a partir de julio del año 2003 pues se comienzan a derivar los pacientes para la administración ambulatoria. Entonces, la administración
Este es el ejemplar para farmacia, este es el ejemplar para el centro de salud, con la pauta que queramos poner, o una ampolla semanal o dos ampollas semanales. Se hace un test de tolerancia inicialmente en el hospital. Bueno, esto es lo que viene en el texto, las intervenciones. Está totalmente muy bien explicado tanto para el hospital como la enfermería del ambulatorio, con todos los problemas que puedan pasar, cómo los pueden solucionar y las precauciones que tienen que tener, ¿no? Entonces, pues vimos que desde el año 97 estas diapositivas son de Fabiola, es una enfermera del hospital que junto con otra enfermera recogió la experiencia hasta el año 2005 y como veréis, pues desde el año 97 hasta el año 2005 cómo ha aumentado la cantidad de administración de hierro intravenoso a nivel ambulatorio. Señalar que se empezó aquí, ¿no? Esto es el número de pacientes, ¿eh? En el año 2003 había 63 pacientes en tratamiento ambulatorio, en el año 2012 150, y estas son las dosis que se han administrado desde entonces. Ha aumentado la facilidad de administración, pues también de alguna manera potencial el aumento. ¿Qué ha supuesto esto? Pues hemos visto que el perfil de seguridad del Benogel es muy bueno. Nos vimos un poco obligados debido al aumento de la carga de trabajo de la enfermería y nos dimos cuenta de que era un elevado número también de desplazamientos de los pacientes al hospital y bueno, pues también pensamos en el coste de las ambulancias, que ahorrábamos mucho dinero. El impacto económico, pues no sabemos, realmente no sabemos el impacto económico porque no lo hemos medido, pero bueno, es de cajón, ¿no? Estos pacientes de estos vienen en ambulancia, ¿no? Y hay una reducción de estancia en el hospital de día, ¿eh? Luego ya se puso el hospital de día, pero el hospital de día también tiene una carga muy importante, sobre todo ahora que hay muchos biológicos, en ciencia de transfusiones, etcétera, etcétera, y yo creo que hemos reducido bastante el... Este es un estudio que hicieron en el Hospital Clínico de Valladolid, de la rentabilidad que tenía, porque yo intenté decir, digo, a ver, ¿cuánto nos hemos ahorrado a lo largo de estos años? Bueno, pues no se puede calcular tampoco lo que cuesta pues, el personal de un ambulatorio y el personal del hospital, pero ya hay datos que dicen, por ejemplo, este es un estudio que los gastos de un hospital de día, valorando el gasto hospitalario total, es de un 8,6% de todo el gasto hospitalario. Entonces, bueno, si esto lo multiplicamos por los 10 años que llevamos utilizando el hierro intravenoso de forma ambulatoria, pues es una parte importante. El gasto de la anemia en este estudio era de un 3,7%. No especifican tipo de tratamiento, hierro o transfusiones y tal. Pero en este otro estudio de García Ordóñez, los pacientes, un 52,8% de los pacientes de un hospital de día ingresaban para la administración de hierro intravenoso. ¿Problemas que nos hemos encontrado? Pues, excepto ninguno. Yo no recuerdo ningún paciente que haya venido por una reacción de hipersensibilidad, anafiláctica o de todo el tiempo que llevamos. Se han venido por dificultad de canalización de vía endovenosa. Los pacientes, al fin y al cabo, pues son pacientes que están muy pinchados y que, bueno, pues cuando hay una dificultad de canalización, pues ¿qué pasa en el hospital? La enfermera echa mano de otra enfermera, ¿no? Pero las enfermeras del ambulatorio pues, probablemente no tengan otra enfermera, ¿no? Entonces, es el único problema que hemos encontrado en cuanto a la administración de leche. En conclusión, el tratamiento por vía ambulatoria facilita el tratamiento de la anemia, facilita el trabajo en equipo, hospital, atención primaria, disminuye la carga asistencial hospital, es notable, reduce el número de pacientes, facilita, por tanto, el tratamiento de enfermedad renal crónica y mejora la calidad de vida. Hemos hecho estudios, pues parece que es y nada, simplemente decir, pues bueno, pues en el documento de consenso que os he presentado antes, pues realmente se recomienda la administración de hierro intravenoso en el hospital. Quizás nosotros tendríamos que haber hecho o se debería hacer un ensayo clínico a nivel
en todos los sitios que demostrase que esto era eficaz y seguro. Yo creo que desde nuestro punto de vista, aunque no está publicado, lo deberíamos haber publicado, es eficaz y seguro. Y bueno, pues como todo en la vida, pues hay que empezar con cosas nuevas, hay que mojarse de alguna manera, y a nosotros nos ha ido bien. Y daros las gracias por vuestra asistencia, ¿no? Ahora dejo a Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. No hace falta micrófono, ¿no? Pues para mí es un placer estar en Segovia, pero me gustaría estar con más tiempo. Y la verdad es que voy a hablarles de hierro intravenoso. ¿Y por qué estoy aquí yo? Pues aparte de ser amigo de Rosa y tener la suerte de tenerla de compañera en la junta directiva y más cosas, porque como en otros medicamentos siempre hemos sido escépticos, yo soy un convencido. Yo soy tan viejo que soy un experto en anemia. ¿Por qué? Los ensayos clínicos de EPO, yo de presidente los hice, si tú llegaste casi, ¿no? Yo recuerdo que estaba en la FE haciendo la residencia y participé en los ensayos clínicos de EPO beta. Entonces tuvimos un problema. Necesitábamos unas dosis muy importantes en muchos pacientes de EPO. Y los pacientes se nos ponían muy hipertensos y no había respuesta. Observamos que la administración de EPO consumía depósitos férricos, pero el paciente pues en algunas situaciones no acababa de mejorar la respuesta a la EPO y tenía ferropenia. Entonces encontramos al cabo de X meses un hierro alemán, el gluconato férrico Ferlecid, y nos pareció un grandísimo invento. Y hablando con la dirección del hospital, y esto lo habéis pasado muchos de vosotros, conseguíamos como si fuera una cosa de extraperlo, unas cajitas de Ferlecid que administrábamos a los pacientes y milagrosamente tenían unas respuestas espectaculares a la anemia. Entonces, a partir de ese momento ya empezamos a decir, bueno, esto parece que funciona lo de EPO ya en casi todos los pacientes. Entonces, yo desde aquel momento, año 88, 89, ya me consideraba un hierro convencido. Ha pasado mucho tiempo, la enfermedad renal crónica ha pasado muchas fases y en este momento tuvimos otro problema, que detectamos una incidencia muy elevada de sarcopenia. Por eso les planteo el tema por lo que estoy aquí, porque recogimos datos y les cuento mi experiencia. El objeto sexual no desconocido. Bueno, esto es el guión de mi charla. Esta diapositiva se la roba a Rosa por un motivo. Porque dentro de los múltiples factores que hay en la anemia, esto es como en el juzgado. Mientras que no se demuestre lo contrario, la anemia es ferropénica. Entonces me dio un residente que mira, tienes ese paciente con anemia ferropénico. ¿Y cómo lo sabes? Mientras no se demuestre lo contrario, el paciente va a tener anemia ferropénica en atención primaria, en intensivo, en ginecología, en nefrología, en medicina interna. Entonces siempre hay que pensar que en ausencia de un sangrado menstrual, el déficit férrico puede ser consecuencia de pérdida gastrointestinal. Entonces tenemos dos factores. Esos factores habrá que corregirlos o ver, por lo menos diagnosticarlos y corregirlos antes de abordar el resto del tratamiento de anemia y completar con un screening muy sencillo que ha comentado Rosa, de 12 ácido fólico y hemolis. En estos pacientes el tratamiento con hierro se utiliza para prevenir o tratar el déficit de férrico e incrementar la hemoglobina en pacientes que no llevan EPO o evitar o retrasar la necesidad de EPO, porque supone complicaciones cardiovasculares, como ha comentado Rosa, o incluso el coste, y en pacientes tratados con EPO, reducir la dosis de estos agentes estimulantes de la eritropoiesis y prevenir el déficit férrico, que al fin y al cabo es una optimización de la respuesta férrica. Y cuando hablamos de optimización en el año 2013, hablamos de optimización tanto clínica como económica y de dinero. Entonces el déficit férrico es muy frecuente en la enfermedad renal crónica. Estudios importantes, como el NANES que ha comentado Rosa, estudios realizados en España, José Portugués, lo expresan, estudios que hemos publicado también, he tenido la suerte de participar, Merena, o de grandes centros importantes, detectan que la prevalencia del déficit férrico es tan elevada como prácticamente la mitad de los pacientes. En uno de estos estudios de Merena que publicamos hace poco, el Basal, vimos que una cohorte de más de 1.100 pacientes con enfermedad renal crónica de 39 centros de España, lo que vimos era cómo estaba la situación de estos pacientes
enfermedad renal crónica 3 y 4 no en diálisis, que estaba menos de 100. Pues que más de la mitad no llevaban hierro, un pequeño porcentaje, un 4%, un 5% llevaban hierro intravenoso y un tercio oral. Perfecto, a lo mejor eso era suficiente. Pero ¿cómo estaban las ferritinas? Pues mira, señores, la mitad de estos pacientes tenían ferritinas por debajo de 100, considerada como déficit férrico. Es decir, que habían más de la mitad de los pacientes no estaban en situación óptima. Y cuando estos pacientes llegaban a su primera diálisis, un tercio tenían déficit absoluto, o sea, estaban de pena, un tercio tenían depósitos de hierro adecuados y otro tercio déficit funcional. Es decir, que esto es susceptible de mejorar. Y eso a nosotros nos sirvió, esos datos, nos sirvió para convencer a nuestros farmacéuticos. Los farmacéuticos suelen ser los ogros y siempre nos ponen, si hay algún farmacéutico aquí me va a disculpar y me va a entender, nos lo ponen todo difícil, pero yo estoy absolutamente, no estoy de acuerdo con esto. Los farmacéuticos son personas que nos pueden ayudar si sabemos demostrar las cosas. A mí me gusta medir porque los farmacéuticos tienen que optimizar su trabajo igual que nosotros. Nosotros medimos los datos y hablamos con el servicio de farmacia y decimos, mira lo que pasa. Esto es lo que hay. Vamos a ver si mejoramos esto y si realmente se puede mejorar de alguna forma, perfecto. Si no, pues tiramos tierras. En primer lugar, Rosa también lo ha definido, hay que diferenciar entre déficit férrico absoluto, saturación menos de 20 y ferritina menos de 100. Y déficit funcional. Tenemos una ferritina por encima de 100, pero eso puede ser por inflamación o por otros motivos, y la saturación es baja. En ese déficit funcional, si no administramos hierro intravenoso, en la mayoría de las ocasiones no va a ser efectivo. Entonces me van a permitir que este dibujo hecho con el PowerPoint, como he podido, les explico cómo se absorbe el hierro. Se absorbe a través de, hay dos tipos de hierro, M y no M. El M se absorbe bastante bien, que es la hemoglobina, mioglobina, etcétera, y parte de dieta, pero el no M no se absorbe tan bien. Utiliza otro receptor diferente, se absorbe en forma de forma ferrosa, que a través de unas enzimas, la reductasa, pasa dentro de la célula en forma férrica, y este puede ir a ferritina en estado de depósito o pasar a la sangre. Pero como ha dicho Rosa, la hepcidina tiene un papel importantísimo en esta regulación del paso de hierro a la sangre. Y esto puede verse modificado por diferentes. Es importante que el paso de hierro ferroso a férrico está modulado por el ambiente ácido. Por ejemplo, dice, pues come zumo de naranja, o que esté en ayunas para que el ácido del estómago favorece. El depósitos férricos para que induzca un feedback de mayor o menor absorción. Hipoxia, que estimula igual que la eritropoiesis, ácido ascórbico o antiácidos que lo complican. De forma que al pasar dentro de la célula, parte va a la ferritina y parte se une a la transferrina para ir. Y esta regulación de la hepcidina como un regulador interno de seguridad es fundamental para y que puede estar modulada por sobrecarga férrica, anemia, hipoxia e inflamación. De forma que en estados de déficit férrico baja la hepcidina para aumentar la absorción de hierro y movilización de hierro de los tejidos. Y en situaciones de incremento de hierro o inflamación o insuficiencia renal, hay una mayor expresión para aumentar la síntesis de hepcidina y proteger, es decir, cuidado, tengo una hemocromatosis, por ejemplo, y no me absorbo más hierro. Disminuye la absorción intestinal de hierro y disminuye la liberación de proteínas. Pero este aumento de hepcidina, que es protector, por otra parte, produce anemia y produce una menor respuesta de la EPO, cosa que complica un poco el metabolismo férrico. Bueno, ya lo hemos visto. Y entonces, ¿qué dicen las guías? También nos ha comentado que debe de ser la saturación triglicérica por encima de 20, la concentración de hemoglobina ciclohospitaria más de 29, y en pacientes no en diálisis con enfermedad renal crónica y en peritoneal, ferritina más de 100, o en hemodiálisis más de 200, sin pasar de 500 en estos pacientes y quizá 800 en diálisis. Entonces, es importante la primera pregunta. Bueno, vamos a administrar hierro oral o intravenoso. Pues bien, yo les digo, en el paciente que tome agentes estimulantes de eritropoiesis no cabe la más mínima duda. Intravenoso. Esto ya lo recomiendan las guías y comentan que en los pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis que requieren suplementos de hierro hay que seleccionar la vía en base a una serie de circunstancias. Si tiene o no tiene venas, lo ha comentado Rosa, que es el problema siempre ante mí. No tiene venas, no hay forma humana, y si le decimos de poner un
cada 2 meses una ampolla o 2 ampollas de Venofer, pues a lo mejor pues es un problema. En base a la respuesta previa a hierro oral, bueno, el paciente no tiene tratamiento con EPO y responde muy bien al hierro oral, una embarazada o una paciente con una anemia digestiva que tiene el estómago bien, no toma otras medicaciones y absorbe bien el hierro, mire, y tolera bien el hierro, pues debe de sulfato ferroso. Eso está muy claro. De los efectos secundarios, del cumplimiento terapéutico y del coste. Porque a lo mejor estamos, no sé si sabrán, y ahora lo veremos, que hay algunas ampollas de hierro oral que son más caras que una ampolla mensual o bimensual de hierro. Normalmente la ingesta diaria de hierro equivale a las pérdidas. Perdemos por tubo digestivo fundamentalmente. Entonces, el hierro de la dieta es absorbido en el tránsito gastrointestinal, pero también hay una serie de pérdidas. Nos cepillamos los dientes, la mucosa intestinal, pero este 1 o 2 miligramos está equilibrado. Pero si a este paciente le estamos dando factores estimulantes para la eritropoiesis, EPO, está necesitando más hierro, y ese equilibrio se queda en número rojo, lo que nos pasa en España con los bancos. Entonces, si el paciente necesita o recibe factores estimulantes o EPO, sin duda ninguna debe tomar hierro y ferro. ¿Por qué? Porque el hierro real no es suficiente. ¿Qué preparados tenemos en el mercado? Hierro sacarosa, Venofer y un genérico Ferit, 100 miligramos. El coste de las ampollas oscila entre 1, 3, 4 euros más o menos de 100 miligramos. Ferinjet carboximaltosa, viales de 500 miligramos, el coste es de 96 euros. Hierro de estrano, que el coste es de 16 euros ampolla de 200 miligramos. Y un isomaltóxido, que es un monómero derivado de este, que no tiene estudios, todavía no tenemos precio, pero es un fármaco que ha salido al mercado sin estudios. Este otro grupo lo mete en Estados Unidos. Siempre hemos dado Ferrogradumet, sulfato ferroso o tarricerrón, que son 2-3 euros al mes, pero el paciente dice, no, es que yo prefiero Cerflex porque lo tolero mejor. Por supuesto, es que Cerflex tiene la tercera parte de hierro que es sulfato ferroso y, por supuesto, se absorbe menos. También es de verdad que Cerflex vale 13 euros al mes. El coste es prácticamente el triple que una ampolla. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y el paciente tiene que tomar todos los días una ampollita. Existen nuevos preparados, ferroglicerina sulfato, ferrodisol y ferrosanol, que toleran muchísimo mejor. Y los ferrón, pero claro, el coste es, cada coste mensual es mucho más que si el paciente le damos 2 ampollas cada 3 meses o cada 4 meses de Venofer. Existen pues limitaciones del suplemento del hierro, pues efectos secundarios gastrointestinales, 20% de los pacientes. No es que yo no tengo ningún paciente que tenga efectos secundarios de hierro oral. Mire, su paciente no se está tomando el hierro probablemente. Sobre todo sulfato férrico, ferroso, menos con los nuevos compuestos. Se necesitan, para una buena reflexión, 2 o 3 administraciones al día, y si se necesitan con comidas que absorben menos. Hay que plantear el tema del cumplimiento. Si un paciente que toma ya 18 comprimidos de otras cosas le damos 3 comprimidos de hierro, esto es un hándicap, una dificultad. En estos pacientes hay una menor absorción intestinal de hierro porque toman quelantes o captores de fosfato o meprazol. La menor acidez gástrica del paciente con enfermedad crónica. En estos pacientes la acidina está aumentada y bloquean esa absorción intestinal. Y cuando toma EPO, sin duda ninguna, es insuficiente. ¿Cuáles son los datos que hay de hierro intravenoso en pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis y que no reciben EPO? Pues hay estudios ya que han mostrado, cuando comparan hierro oral versus hierro intravenoso en ensayos clínicos, administrando 3 comprimidos de sulfato ferroso al día, que claramente la respuesta a el paciente que, por ejemplo, incrementa la hemoglobina más de 1 gramo es prácticamente el doble en pacientes con hierro intravenoso que con hierro oral, teniendo en cuenta que el hierro oral lo toman 3 veces al día. En otro estudio que compara el hierro oral versus el hierro carboximaltosa, observamos que los pacientes que incrementan la hemoglobina en más de 1 gramo son prácticamente también el doble, 34-60%. E incrementar 1 gramo la hemoglobina en un paciente con una dosis o 2 de hierro intravenoso supone dejarlo tranquilo y no darle nada más en muchos. Cuando analizamos estudios en pacientes que llevan EPO, pues hay un clásico estudio que compara el hierro oral en amarillo versus el intravenoso y claramente los niveles de hemoglobina estaban más o menos casi a 2 puntos de diferencia. En pacientes, cuando analizamos pacientes que conseguían hemoglobinas por encima
compara hierro intravenoso versus hierro oral, claramente en rojo, aunque no se ve demasiado bien porque la publicación original está equivocado los datos, cuando utilizan hierro carboximaltosa Ferinject, el incremento de la hemoglobina es prácticamente el doble que en hierro oral. Y más aún, cuando comparamos este otro dato también de Ferinject versus hierro oral, la diferencia de hemoglobina es más de un punto. Y esta gráfica es muy ilustrativa porque con hierro oral la ferritina se mantiene allá abajo entre unos límites casi límites de la normalidad, pero cuando se administra hierro intravenoso, una dosis o dos de carboximaltosa de hierro alcanza niveles elevados de ferritina y se mantienen a lo largo de los meses. Es importante la seguridad. Siempre hemos hablado que si infecciones, si efectos secundarios, en las guías CADIGO comentan que si se administra hierro de estrano, sí que se tiene que tener en cuenta el tema del test de primera prueba, pero no en otros tipos de hierros. Y lo único, ante la duda, que el hierro puede hacer un efecto, producir un incremento en ningún estudio, como medida activa, se recomienda no administrar la guía. De forma que no existen datos concluyentes acerca de la relación del hierro y la infección, y ningún estudio ha demostrado que el hierro intravenoso constituya un factor de riesgo independiente para mortalidad. No obstante, debemos de tener cautela y el uso de hierro intravenoso debe monitorizarse al menos para evitar una sobrecarga férrica sin que pasemos de ferritinas de 800 o saturación de 50. Preferible 500 cuando el paciente no esté en diálisis. Y por supuesto, se sugiere no utilizar hierro en una infección. Entonces, a pesar de que yo era un hierro convencido, a la farmacia, y el problema, tenemos un déficit contento, un estudio prospectivo para demostrar si es eficaz o no la administración única de 1 gramo. Vamos a establecer un protocolo. Ficha técnica de dosis de Mircera, que es una EPA beta perfilada. Vamos a bajarle el 0%. Ficha técnica, una vez que estén estables, los teníamos con darbepoetina y los cambiaron. Bajarle el 30% de la ficha técnica y les damos hierro. Y a ver qué pasa, si el hierro va a ser suficiente para mantener una reducción del dosis de EPO y coste del 3%. Valorar la efectividad de Mircera, que es el producto, y analizar también un factor de conversión tras una represión de depósitos férricos con Ferinject. Un diseño longitudinal prospectivo, pacientes con filtrados menos de 45 en seguimiento en la consulta de enfermedad renal crónica y entonces inicio con cera o intercambio terapéutico. Se administraban o 500 miligramos de Ferinject o 1000 miligramos, una o dos ampollas de perfusión según el estatus férrico. Y se monitorizaron basalmente cada 2 meses todos los pacientes iban a la consulta con un control de metabolismo férrico. Se definieron como valores óptimos de ferritina entre 300 y 500 y saturación más de 20. ¿Cómo administramos el hierro? Pues si el hierro se administraba en una sola dosis y si la ferritina era mayor de 300 no se administraba. Si estaba entre 150 y 300 se administraba solo 500 miligramos y si la ferritina era menos de 150 administramos 1 gramo de Ferinject. En los seguimientos se evaluarían si algún paciente bajaba de ferritina por debajo de 300, se administraba una dosis de 500 miligramos de Ferinject de recuerdo. Si bajaba de 300 o la saturación estaba por debajo de 20. Si la ferritina estaba entre 100 y 300 y la saturación menos de 20, es decir, déficit funcional, se administraba hierro. Porque el tratamiento del déficit funcional es hierro intravenoso, porque el oral no se puede absorber. Se consideró una respuesta completa conseguir objetivos de saturación y ferritina e incompleta uno de los dos. Bueno, las características de los pacientes, 4 eran naive, 7 eran cambio de EPO beta y 10 era de cambio por darbepoetina. Y vemos que, la efectividad a los 2 meses ya teníamos una respuesta completa en el 70% de los pacientes y parcial en el 38% que se incrementó a los 4 meses. Y muchos de estos pacientes que no tenían respuesta completa es porque incluso la ferritina estaba considerada por encima del rango, por lo que no consideramos como respuesta. Los
los niveles de hemoglobina prácticamente no se movieron nada a lo largo de los 12 meses de seguimiento. Es decir, a pesar de haber bajado un tercio la dosis de EPO, no se requirió cambios significativos en la C. ¿Qué pasa con la ferritina? Pues obviamente desde la situación basal se incrementó a una mediana de 600, un poquito elevada, pensamos que nos ha hecho modificar el concepto de protocolo reciente, que estamos dando una ampolla de Ferinject 500 miligramos, no 2 ampollas en pacientes con TED. Y lo más importante fue que los niveles de ferritina por encima de 250 se mantuvieron 12 meses en el 85% de los pacientes con una sola dosis. Dar una dosis y olvidarnos del paciente, olvidarnos de pinchar, que si tiene malas venas, que si tiene que volver al centro de salud o tal. Realmente creemos que en estos pacientes son renales crónicos que van al hospital. Es un avance muy importante. En la situación basal, el 85% de los pacientes tenían ferritina menos de 300 y unos poquitos entre 350. Estos son los déficits funcionales. A medida que a los 2 meses ya tenían entre 300 y 500 un porcentaje importante, y en rojo era que nos habíamos pasado de niveles de ferritina considerados como adecuados. De forma que solamente los pacientes que no cumplieron objetivos son los que están en color morado claro. El 5, el 5 o el 13%. Realmente en algún momento estaban todos con objetivos adecuados, con una saturación realmente buena durante los 12 meses, y solamente se incrementó tanto la ferritina como la saturación en el mes 10 porque hubieron 2 pacientes que dimos una dosis de recuerdo. Los rangos de ferritina, como pueden ver, del 50% pasaron prácticamente al 100% en casi toda la evolución de los 12 meses. Y aquí vemos que las dosis de EPO, que en este caso que tenían un rango bastante variable, se mantuvieron constantes durante los 12 meses. Solamente 4 pacientes de 21 requirieron una dosis suplementaria por presentar déficit funcional, no realmente de ferritina. De forma que en 17 pacientes le administramos 1 gramo de Ferinject y nos olvidamos durante 12 meses, a pesar de estar recibiendo agentes estimulantes de la eritropoyetina. Eso supone una importante comodidad para nosotros, un tratamiento, una optimización del tratamiento dentro del tratamiento global. Nosotros tratamos la hipertensión, somos los médicos de cabecera de nuestros pacientes, y tratamos desde el dolor de X, hipertensión, edema, nutrición, dislipemia, paratiroidismo secundario. Si no simplificamos estos tratamientos, nos podemos volver locos y nuestras consultas se hacen muy largas, porque tenemos que ocuparnos de cosas que no nos ocupábamos, como la nutrición, aspectos psicológicos que son de gran importancia en el paciente renal. Bueno, este estudio nos concluye que EPO vigilada es efectiva en la corrección y mantenimiento de los niveles estables de hemoglobina, y que la represión de depósitos férricos con carboximactosa de hierro ha permitido una reducción de la dosis de cera en casi un tercio de la dosis sugerida por ficha técnica, y estos farmacéuticos se nos puso muy contentos, porque se puso la medalla a él, por supuesto. Nos parece perfecto. Nosotros disponemos, esta situación nos ha permitido disponer de un amplio abanico de tratamientos para el tratamiento de la anemia en estos pacientes, de forma que este es nuestro protocolo para finalizar. En pacientes generalmente menos de 45, de filtrado glomerular o en diálisis peritoneal, pretendemos un objetivo de ferritina entre 100 y 500 nanogramos por litro y una saturación por encima de 20. Si la ferritina es más de 300, no administramos hierro intravenoso. Está entre 150 y 300, administramos solo una ampolla de Ferinject, porque la experiencia, porque hay que medir las cosas, la hemos medido con 1000 miligramos de ampollas, algunos pacientes que nos iban un poquito arriba de ferritina y nos duraban más de 12 meses. Entonces, con 500 es suficiente. Si la ferritina es menos de 150 y el paciente recibe EPO, ahí sí que estamos utilizando 1000 miligramos en estos pacientes, con ferritinas muy bajas. Y luego, según monitorización, nueva dosis, pero si no baja de 300, no administramos nuevas ampollas. La ferritina está entre 300 y 500 y la saturación de transferrina es baja. De disfuncional sí que administramos una ampolla de Ferinject de 500 miligramos, y como esto es más caro, acabo de sacarles que la ampolla de Ferinject es mucho más cara que la ampolla de Venofer, esto se optimiza en pacientes que están utilizando agentes estimulantes de la eritropoyesis. Pero existen pacientes que a
llegan a tener una anemia significativa, tienen 11,5 de hemoglobina, 11,7, pero con ferritinas bastante bajas, utilizamos Venofer en una hierro sacarosa en una sola dosis, 200 miligramos, repetibles y precisas. Probablemente la dosis media pues son cada 3, 4, 5 meses. No son los 12 meses que se nos mantienen el 85% de los pacientes con Ferinject. O incluso, si es un paciente que tiene una progresión renal y que prevemos que va a iniciar EPO en relativamente pocos meses, sí que podemos administrar una ampolla de Ferinject o hierro carboximatosa. Repito, en base al coste. Pacientes que teníamos pocas necesidades y sin EPO, probablemente con hierro sacarosa de Venofer es suficiente con 2 ampollas cada 4 o 5 meses. Así pues, como conclusiones, la deficiencia de hierro es un problema frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente cuando reciben EPO. En muchos de estos pacientes no es suficiente la administración de hierro oral, en la mayoría, requiriendo hierro intravenoso e imprescindible en pacientes con hemodiálisis. Los pacientes anémicos con enfermedad renal crónica moderada pueden conseguir niveles de hemoglobina objetivo solo con hierro intravenoso. En algunos de los estudios que he demostrado, el 67% de los pacientes conseguían un incremento de 1 gramo de hemoglobina solo con hierro intravenoso. El hierro intravenoso ha mostrado mayor eficacia del hierro oral en pacientes con enfermedad renal crónica, tanto en aquellos que reciben EPO como los que no la reciben. Y aunque los beneficios de la administración de hierro intravenoso sobrepasan con mucho los potenciales riesgos, se deberá establecer un balance entre los potenciales beneficios y riesgos, especialmente en aquellos pacientes con niveles muy elevados de ferritina, pacientes candidatos a infecciones o con antecedentes de frecuentes infecciones, y que nuevos productos como carboximatosa de hierro Ferinject nos permiten administrar altas dosis de hierro intravenoso en una sola administración con un buen nivel de seguridad y ayudando sin duda ninguna al mejor cumplimiento terapéutico. Así pues, ¿cuáles pueden ser los criterios para decidir en nuestra práctica clínica, al menos en la nefrología, la utilización de hierro de carboximatosa Ferinject? Anemia moderada grave, hemoglobinas menos de 10, en los que necesitamos un incremento de al menos de 1 o 1 y pico gramos de hemoglobina, pacientes que requieran una corrección un poquito más rápida de la anemia, pacientes con dificultades de desplazamiento al centro. Hay provincias que tienen la ambulancia o el desplazamiento es muy importante. Si yo le administro una dosis y sé que en 10 a 12 meses no va a venir aquí, dependiendo de las pérdidas digestivas que tenga, porque el paciente que no ha tenido pérdidas digestivas o de otro índole nos está aguantando 12, 13 y 14 meses con esa dosis. Puede ser una opción. Dificultad del acceso venoso. Todos estos pacientes que es difícil de pinchar, si los pinchamos una vez al año, pues mucho mejor. Pacientes que han mostrado reacciones alérgicas a otros hierros, especialmente de extrano, carboximatosa, prácticamente no se han mostrado reacciones en nuestra experiencia ninguna y prácticamente nada publicado, o pacientes que lleven agentes estimulantes de la eritropoiesis y por supuesto secundariamente requieren más demanda de hierro. Adhesión activo. Tú no puedes decir al paciente que vaya cada 2 meses a ponerle hierro intravenoso. A veces dice el paciente, no, es que el trabajo tengo dificultad para salir las 2 horas. Y especialmente en nuestra experiencia en pacientes con filtrado menos de 45, en los que la síntesis de eritropoietina está disminuida y se prevé un déficit férrico mayor o menor grado y anemia por la enfermedad renal. Pues muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ambos por la clase magistral. Mi pregunta es, en el paciente que ha elegido manejo renal conservador y que necesitamos la eritropoietina como control sintomático para la fatiga, la pregunta es, ¿podéis describir un perfil analítico que pueda predecir la refractariedad de la respuesta ante la eritropoietina? Sí, es muy importante. Yo creo que cuando a un paciente le ponen la banderilla de la EPO, no lo tenemos que comer cada 2 meses. Porque el paciente si le pone EPO hay que monitorizarlo. Entonces, el tema es que el paciente paliativo que no es susceptible de inicio de terapia renal, uno de los tratamientos es el tratamiento de la anemia. Entonces, optimizamos el tratamiento con hierro para minimizar la necesidad de EPO, porque si yo al paciente le pongo EPO tengo que revisarlo más frecuentemente. Entonces, la monitorización sería, ¿qué le puedo hacer yo a un paciente para minimizar las visitas y controlar su anemia? Probablemente este paciente paliativo, la indicación de una ampolla de Ferinject puede ser adecuada porque te permite un control de al menos 5 o 6 o 7 meses. Este paliativo es muy mayor o tiene una enfermedad compleja y nos puede ayudar a optimizar el tratamiento con hierro. ¿Qué parámetros sería?
Rosa. Ferritina, saturación, hemoglobina. Nada más. ¿Cuándo administraría más? En estos pacientes son los que más déficit funcional. Yo me manejaría por la saturación. Intentaría manejarle pues con saturaciones de 20 a 25, con eso me conformaría. Sobre todo para evitar necesidad de eco. Hay un estudio en hemodiálisis del Instituto del Drive que pacientes con saturaciones prácticamente normales o bajas y ferritinas elevadas le daban hierro y mejoraba la hemoglobina. Es decir, que realmente un nivel de 500 de ferritina estaría bien máximo y administrar la hierro intravenoso para darle una ferritina de entre 500 y saturación por encima de 20. Este paciente te vas a ahorrar EPO seguro. ¿Es Rosa para recibir? Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo que para mejorar su calidad de vida. Yo creo que la experiencia vuestra es interesantísima porque yo, no está grabando, me he dicho que sí. Eso lo he hecho alguna vez un poco de tránsito. Porque realmente siempre hay alguna enfermera que viene, que tiene su familiar con una anemia importante, y entonces, pues mira, yo lo puedo poner en casa, entonces no existen los mecanismos, me parece una idea excelente dejarlo por protocolo. En los centros de atención primaria se puede utilizar teniendo en cuenta la precaución de la primera dosis. El paciente con una primera dosis no tiene ninguna complicación. Este paciente puede administrarse el Venofer en su casa o el Diapijet en su casa con la precaución de la media hora de infusión lenta. Eso va a ahorrar visitas. Hay que implementar que la atención domiciliaria o la enfermería o el centro de salud, el paciente puede ir al centro de salud sin tener que desplazarse al hospital y en el centro de salud se puede administrar y nos va a optimizar el tratamiento de la anemia. No hay que olvidar que la anemia, existen muchas causas. Nuestros pacientes no tienen una patología, tienen enfermedad renal crónica, tienen una úlcera, tienen hernia de Yaco, tienen una diverticulosis que a veces pierden poquito, que no es suficiente con hierro, y esto seguro que nos va a sacar muchos pacientes del apuro. Y además otro aspecto que a lo mejor no se ha considerado, y es que en un estudio importante, el estudio de Dr. Silva de la República de New England, en pacientes con insuficiencia cardíaca se le administraba una ampolla de carboximaltosa de hierro. Una. Y entonces se hacía test de calidad de vida y nos sorprendimos muchos cuando veíamos que a las 2 semanas el test de calidad de vida mejoraba. Y decíamos, eso es placebo. No, eso se comenta en la discusión. La EPO tiene los hematíes en una vida media de 4 semanas y entonces no podía incrementarse el hematíe hasta que no pasaran 4 semanas, porque era imposible. ¿Cómo hasta las 2 semanas el paciente tenía una mejoría importante de la calidad de vida y de la hemoglobina? ¿Por qué? Sobre todo porque la astenia o la anemia, el hierro está implicado en la contracción muscular y la contracción cardíaca, que por eso mejoraba la insuficiencia cardíaca. El paciente que le ponemos una ampolla de hierro y dice, parece que estoy a la semana y pico, está el paciente por los 3 días. Doctor, esto es un milagro. Interviene en la contracción del músculo estriado, cardíaco y esquelético. Entonces, por eso el paciente nota esa mejoría importante al estar reflexionado, porque estaba cerropénico, sarcopénico, y esto da mucha sintomatología. Eso hay que tener en cuenta. Sí, señor. Vamos, todos tenemos experiencia en que la pollita les da la vida. Bueno, yo creo que el hierro intravenoso se puede administrar en atención primaria. Es cierto que los centros de salud lo están haciendo, pero también es cierto que hay que pensar en la capacidad que se tiene. Es decir, que solamente el hecho de minimizar el número de visitas para no emplear, que en algunos centros lo que hay es una sala de curas donde se tiene que tener a una enfermera pendiente de esa administración, sería bueno el que eso se minimizara. Absolutamente de acuerdo. Hay que tenerlo presente también. Por ejemplo, en los departamentos en los centros de mi departamento tenemos varios protocolos de trabajo con enfermería. Una enfermera en un centro de salud, ¿cuántos médicos de centro de salud hay? Mi enfermera, yo les he comentado que yo no quiero que la enfermera de centro de salud tome la presión arterial. Si le decís a vuestras enfermeras que se nieguen a tomar la presión arterial, que no tomen la presión arterial y que instruyan una vez al paciente para la automedida domiciliaria de la presión arterial, el paciente viene a su casa y han ganado 4 horas diarias. Le sobra para poner a los 150.000 habitantes de la provincia de Segovia una ampolla de Venofer cada 3 meses. Entonces, estamos acostumbrados a una inercia. Somos, en general, los médicos no nos han ayudado a ser gestores. Estamos empezando a ser gestores. Si a ti te dejan de coordinador aquí del área de Segovia,
y dices, a ver, ¿usted qué hace, señorita? Usted es una hace inercia en su tratamiento. Ahora llega un tío, ahora un gestor, llega un tipo cerebrín que viene de Harvard, y llega y lo primero que hace, ¿usted qué hace, enfermera? Yo tomo la presión arterial, oiga, he visto unos días que el paciente viene con la presión arterial y usted está ahorrando la mitad de su trabajo. O tiro la mitad de las enfermeras a la calle o optimizo el tratamiento. Pues mire, en mi unidad no se toma la presión arterial, es la enfermedad renal crónica de prestigio, el paciente viene con hambre. Y la enfermera instruye sobre dietas, sobre nutrición, sobre cumplimiento terapéutico. Eso es lo que tiene que hacer una enfermera, no tiene que tomar la presión arterial ni pinchar el azúcar. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces empecemos a decir, señores, esto nos viene muy mal la crisis, pero estamos haciendo una inercia en nuestro tratamiento y en nuestro día a día que la enfermería, sobre todo, hay que empezar a ponerle las pilas como nosotros. Tenemos que analizar que esto se nos va. Esto se analiza optimizando. ¿Y qué hacen en una empresa que funciona? La Diputación de Lugo. ¿Qué pasa? Mire, oiga, es que aquí está la mitad de gente que no hace nada.